Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, porque tú eres grande, tú eres hermoso, Señor. El día de hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón para que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Precioso Espíritu Santo, solamente tú puedes llegar a donde nadie podría llegar, Señor. Dice la Biblia que su palabra no puede quedar vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada esta mañana en mi corazón, Señor, y que no salga igual que como llegué a este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede empoderar esta palabra, que puede vivificar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios antes de comenzar. Bueno, pues, ya empezó a llover, ¿no? No es la fuente que está prendida. Ya pensé que se había empezado a llover un poquito. Bueno, pues yo estaba orando qué palabra Dios tenía para cada uno de nosotros el día de hoy. Y ya era jueves y no recibía nada, luego viernes y estaba así como que, Señor, ya va a ser sábado. A veces desde el día lunes, a veces ya hasta tengo 2 palabras que Dios me da para 2 fines de semana. Pero ahorita no fue el caso. El jueves en la tarde estaba como que, Señor, háblame, por favor, háblame. El viernes me estaba bañando. ¿Y a quién le habla Dios cuando se está bañando? A ver, ¿a quién le habla Dios cuando lava uno los trastes? ¿Verdad? Yo creo que son de las áreas donde a veces estamos como más relajados y el Señor habla a nuestros corazones. Por eso muchas veces nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Porque en la quietud es donde muchas veces escuchamos su voz. Y cuando me estaba bañando, Dios me habló bien padre porque me estaba hablando como del cuidado que Él tiene hacia nosotros. Entonces el título de esta predicación se llama El cuidado de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El cuidado de Dios. ¿Ok? Así se llama esta enseñanza del día de hoy. Y vamos a comenzar con 1 de Pedro 5:7, si me acompañan por favor, que es el versículo clave de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice así, pongan, ¿cuántas? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. ¿Okay? ¿A nosotros qué nos corresponde? Poner todo lo que pueda haber en nuestro corazón en las manos de Dios y a Él le corresponde cuidarnos, ¿verdad? Él es el que nos cuida, pero nosotros tenemos que ir a Él. Por eso también una parte en la palabra donde Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo les voy a dar descanso. Él es el descanso, pero nosotros tenemos que ir y depositar todas esas cargas y esas preocupaciones que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Entonces, bueno, vamos a ver como por qué nos cuida Dios, ¿sale? El primer punto es, Dios cuida de nosotros porque somos valiosos para Él. A ver, tú piensa en algo que cuides mucho. Piensa en algo que tú cuides mucho. Yo cuido mucho mi carro, yo cuido mucho mi matrimonio, yo cuido mucho a mis hijos, yo cuido mucho a mi familia, yo cuido mucho, no sé, una pulsera que tengo, yo cuido mucho un reloj, ¿verdad? Cuidamos muchas cosas, pero entre más las cuidamos es porque son más valiosas para nosotros. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando alguien tiene algo sin valor, lo deja en cualquier lugar, no lo cuida, lo avienta. ¿Por qué? Porque no tiene ese valor. Pero cuando tiene valor, lo protegemos, lo guardamos, estamos pendientes y todo el tiempo a lo mejor estamos revisándolo, ¿verdad? Entonces, la intensidad del cuidado revela el valor de aquello que se cuida. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? La intensidad del cuidado revela aquel valor de aquello que estamos nosotros cuidando. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros cuidamos a nuestros hijos? ¿Porque los amamos o porque ellos nos obligan a que los cuidemos? Te dice, papá, me tienes que cuidar el día de hoy, ¿eh? Mi mamá me dijo que me tenías que cuidar. ¿Verdad que no? Simplemente los cuidamos porque son valiosos para nosotros y porque los amamos. Entonces aquí le puse una frase que a mí me gustó mucho, que estuve reflexionando en ella. Dice, no tenemos que convencer a Dios que nos cuide, más bien tenemos que descubrir cuánto valor tenemos para sentirnos cuidados. ¿Sí? A ver, ¿cómo dije?
No tenemos que convencer a Dios que nos cuide, ¿verdad? No le tenemos que estar diciendo, Dios, por favor, cuídame, Dios, cuídame, voy a salir de viaje, voy a salir, no sé, de vacaciones. Señor, por favor, cuídame, cuídame, cuídame. No, lo que tenemos que descubrir es qué tan valiosos somos para Él y entonces vamos a vivir conforme a su cuidado que Él tiene para con nosotros. ¿Quién cree que es valioso para Dios? Yo creo que somos valiosos para Dios, pero si sentimos que no nos cuida, entonces quiere decir que no nos sentimos tan valiosos para Dios. Porque cuando tú te sientes valioso, tú sabes que en automático el Señor va a tener cuidado de ti. Entonces ese es el primer punto, es Dios nos cuida porque somos valiosos para Él. Y me gustó mucho esa imagen que puse ahí, ¿verdad? ¿Ustedes se sienten así? ¿Sí? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué entran en ansiedad? Al principio decía, ¿verdad? Echen delante de Dios toda ansiedad, toda preocupación, porque Él cuida de nosotros. La realidad es que nosotros así debemos de vivir, sabiendo que somos cuidados por nuestro Dios y que somos valiosos para Él. ¿Okay? Vamos a ver el punto número 2. Y dice, Dios nos cuida, ¿por qué? Porque le pertenecemos. ¿Sí? ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Entonces Él nos cuida simplemente porque le pertenecemos a Él. Y vamos a ver Lucas 15:4, si me acompañan por favor. Lucas 15:4 es un versículo que a mí me encanta. Y dice así, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? A ver qué hace. Dice, ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? ¿Ustedes de qué creen que está hablando Jesús aquí? ¿Del amor de la oveja por el pastor? ¿O del amor del pastor por la oveja? ¿Sí? Ahora, ¿cómo estaba esa oveja? Perdida, ausente, desamparada, lejos de Dios, ¿verdad? Lejos de Jesús. Esa perdida andaba por allá, o sea, se brincó del corral, se fue y andaba por ahí hasta a lo mejor en peligros. No sé cómo estaba esa oveja, pero simplemente no estaba cerca de Dios. ¿Están de acuerdo? Estaba perdida, estaba alejada. Pero fíjense aquí, algo que me gusta es que Jesús nos va a seguir buscando todo el tiempo a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. O sea, la ovejita decidió salirse, decidió irse, pero Dios seguía teniendo cuidado de ella. Y todo el tiempo la estaba buscando, ¿verdad? Y así es con Jesús con nosotros. O sea, todo el tiempo nos está buscando y aunque nosotros no estemos tan cerca de Él, nosotros podemos percibir su cuidado. Y a veces hasta podemos decir, ay Señor, pero si no fue mi mejor semana. No fue mi mejor tiempo contigo, no fue el tiempo en que me levanté todos los días a orar, en que te busqué, Señor, y aún así tú me estás cuidando. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Señor, no es el mejor tiempo, a veces he fallado, a veces he cometido errores, pero ¿cómo me cuidas? ¿Cómo sigo sintiendo ese cuidado que tú tienes conmigo? El pastor no buscó a la oveja porque fuera perfecta, la buscó simplemente porque ella tenía dueño. ¿Sí? No la buscó por ser perfecta, no dijo, no es mi oveja perfecta, voy a ir a buscarla. Simplemente dijo, ella me pertenece y voy a ir por ella. Entonces, ¿quién de aquí le pertenecemos al Señor? ¿Tú sabías que a partir de que tú le entregaste tu corazón al Señor, Él puso como ese sello? Dice la Biblia que Él nos puso el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando una persona le dice, Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo y nos sella. Y yo me imagino así como no sé, como los caballos, ¿no? Que de repente tú vas a un lugar y ves que unos caballos tienen un sello en la pata y dicen, es que ese pertenece a tal rancho, pertenece a tal lugar porque trae el sello, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos pone un sello espiritual y a partir de ese momento en que tú le entregaste tu vida a Jesús, pase lo que pase, hagas lo que hagas, dejes de hacer lo que dejes de hacer, tú sigues teniendo un sello y ese sello dice, pertenecemos al reino de los cielos. Yo ya tengo dueño, ¿verdad? La palabra Señor significa dueño. Cuando le dice Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, muchas veces lo hacemos tan rápido que no nos ponemos a pensar qué significa, pero Señor significa dueño. Antes cuando decían, oye, ¿quién es el Señor de esta hacienda?
Ah, no, el Señor es tal, es el dueño. Entonces, cuando le decimos, Jesús, yo te entrego mi corazón y te pido que seas mi Señor, es decirle, Señor, ahora yo quiero que tú seas mi dueño. Yo quiero pertenecerte. Y cuando tú le perteneces, tengo una noticia, el Señor no te va a soltar nunca. Y te va a seguir cuidando, no por lo que hagas, sino por quien eres delante de Él. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 3. Y dice así: Dios cuida aún lo que parece insignificante. ¿Sí? Aún lo que parece insignificante. ¿Quién nos ha cuidado Dios en momentos que hasta parecen insignificantes? Yo luego me quedo pensando, si Dios nos revelara todas las veces que nos ha cuidado, ¿cómo viviríamos delante de Dios si nos cuidara, si nos diéramos cuenta de las veces que nos ha cuidado aún sin darnos cuenta? O que alguien te dice, ¿no? O que va uno por una avenida y de repente te pasas del lugar y chocan en ese lugar, ¿no? ¿Alguien le ha pasado algo así? Que de repente sientes que te tienes que cruzar, sientes que tienes que hacer algo y tú ves cómo Dios te cuidó y dices, híjole, Señor, me cuidaste. No me pasó lo que tenía que pasar porque tú tuviste cuidado de mí. Este versículo también me súper encanta, es Mateo 10, 29 al 31, si me acompañan. Mateo 10, 29, 31 dice así: ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una monedita de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Fíjate, ni un pajarito, dice ahí, que ni un pajarito puede caer en la tierra sin que Dios no lo sepa. Cada que se cae un pajarito, cada que vas en la calle y ves un pajarito tirado, Dios se enteró que ese pajarito cayó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene cuidado aún de sus animalitos. ¿A cuántos pajaritos les da de comer Dios? Ni la persona más rica del mundo podría alimentar a todos los pájaros que existen, ¿sí sabían? Pero dice la Biblia que Dios alimenta a cada uno de ellos. Dice que tiene tanto cuidado de nosotros que aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados, imagínense. Eso a mí me impacta, ¿no? Digo, bueno, a Dios no le cuesta tanto trabajo conmigo, ¿verdad? Hay unos que les cuesta más trabajo. Me acuerdo que, ahorita me estaba acordando de que una vez nos dieron el Día del Niño, ¿no? Que pasó una persona que creo que hicieron lo de 100 mexicanos, dijeron, ¿no? Y dice, hay muchos muy jóvenes aquí, dice, apenas les van haciendo el pelo. Y yo le hice así, ya se está llevando, ¿verdad? Pero fíjense que Dios tenga, a mí me impacta porque si profundizas en eso, ¿cuántos cabellos se te caen en un día? ¿Y cuántos cabellos se nacen en un día, no? O sea, todo el tiempo, todos los días no tenemos el mismo cabello. Y que Dios tenga contado los cabellos de nuestra cabeza, o sea, es algo impresionante porque todos los días Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. O sea, dice, si yo tengo cuidado de eso, ¿cómo no voy a tener cuidado de lo que te está pasando, de lo que tú estás atravesando, de lo que estás sufriendo? Dice aquí el que sigue, ¿no? Dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Así, ¿qué dice? En cuanto ustedes, no, pero ese es el otro, el Mateo 10, 30. En cuanto ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué más dice? Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones. ¿Qué te dice Dios? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque eres valioso. Entonces, si tú descubres tu valor, tú automáticamente vas a descubrir el cuidado que Dios tiene por ti y automáticamente el miedo se tiene que ir. Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios te echa fuera todo temor. Y Dios nos ama porque simplemente somos valiosos para Él. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Fíjense, Jesús pudo comparar nuestro valor, ¿no? A lo mejor pudo haber dicho, ustedes son más valiosos que el oro, ustedes son más valiosos que la plata, ustedes son más valiosos que las perlas preciosas, ustedes son más valiosos que los diamantes, ustedes son más valiosos que muchas cosas, pero Dios nos comparó con un gorrioncito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dijo, mira, si yo amo eso y para mí es valioso eso insignificante, porque un gorrioncito al valer 2 gorriones una moneda de cobre, pues era como que
pues como que cualquiera lo compraba, ¿no? Como que era algo así como que para el mundo parecería que esos gorriones eran insignificantes por el valor que tenían ante el mundo, pero para Dios no eran insignificantes. Entonces el comparar el cuidado de nosotros con el de un gorrión, Dios lo hace como diciendo, si tú te crees insignificante y a los ojos del mundo no te sientes que vales, ¿qué crees? Que para mí eres mucho más valioso que esos gorriones. Y si tengo cuidado de esos animalitos para que coman, para que anden, para que vuelen, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti? ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando ves una carta de un hijo? A ver, ¿les ha pasado así como que abras un cajón? A mí me ha pasado luego que estoy recogiendo el cajón de mi cama y de repente sale una cartita de Lisandro, de Shirley y así, y veo la cartita. ¿Cómo te sientes tú? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? La carta de un hijo, la carta de un nieto, la carta de así de un sobrino, no sé, que tú ves la cartita que te escribió muchos años, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Porque el dibujo sea una obra de arte? ¿O por la persona o por la relación que tú tienes con ella? ¿Sí? Entonces eso nos habla de que muchas veces nosotros sentimos que nuestro valor y nuestro cuidado tienen que ver de lo que hacemos o que también lo hacemos. A mí me encanta, por ejemplo, cuando Jesús se bautizó, que dice la Biblia que se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y lo que me impacta es que Jesús no había hecho nada. Jesús no había comenzado un ministerio, Jesús no había sanado enfermos, Jesús no había resucitado muertos, Jesús no tenía discípulos. O sea, la realidad es que Jesús iba apenas a empezar su ministerio. Y se escucha la voz de Dios que le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo valioso, ¿verdad? Tú eres importante para mí, ¿verdad? Y en ti encuentro complacencia, aún sin hacer nada. O sea, nosotros encontramos en nuestros hijos complacencia, aunque a veces cometen errores, ¿sí o no? Es lo que les digo, ¿qué niño se porta tan mal como para cuando sea su cumpleaños tú no le des el regalo que le habías guardado? ¿Qué niño se porta tan mal como para que en Navidad no le des su regalo porque se portó mal? O en Año Nuevo, o en una fecha importante. ¿Alguien ha hecho eso? Yo creo que aunque se porte mal, si tú tienes un regalo para él, tú se lo vas a dar, no importando su comportamiento. Porque él es valioso para ti, ¿sí? Entonces Dios cuida con nosotros, aunque a veces pareciéramos insignificantes. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto número 4. Y dice, Jesús mostró el cuidado del Padre. ¿Sí se acuerdan de esa escena? A ver qué pasó en esa escena. A la Magdalena. Iban a apedrear a una mujer que estaba cometiendo un acto impuro, ¿verdad? La encuentran y se la llevan así con Jesús. Entonces el mundo, le puse aquí, todos llegaron con piedras, pero Jesús llegó con gracia. ¿Están de acuerdo? Todos los fariseos, los religiosos, todos querían apedrearla, querían golpearla, pero Jesús llegó con una nueva oportunidad. Todos vieron su pecado, pero Jesús vio su corazón. Imagínate cómo se sentía esa mujer, rechazada, ¿verdad? No sé, avergonzada. La llevaron delante de Jesús y le dijeron, Jesús, esta mujer, la ley dice que la tenemos que apedrear. Y todos traían una piedra en su mano, todos estaban dispuestos a matarla. Y Jesús vio, en lugar de ver su pecado, vio el corazón de esta mujer. Los religiosos decían, merece castigo. Y Jesús le dijo, yo no te voy a condenar. Pero fíjense, a mí me impacta esta parte de la Biblia. Porque cuando terminan de toda esta situación que Jesús escribe en la tierra, que les dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, dice la palabra de Dios al final, que le dice, ni yo te condeno, y vete y no peques más. O sea, la no condenación le ayudó a que ella se fortaleciera en su corazón para entonces no pecar más. Pero Jesús no la condenó. Aunque el mundo la condenaba, ¿verdad? Aunque el mundo pudiera decir no se merece el cuidado de Jesús, pero Jesús la cuidó, guardó su corazón y Jesús la llevó a la restauración. Antes de corregir su camino, primero corrigió su corazón, ¿verdad?
Antes de corregir el camino que lleva a avanzar, Jesús primero tuvo cuidado de su corazón. ¿Verdad? Y así es con nosotros el Señor, ¿verdad? El Señor protege nuestro corazón también. Y bueno, vamos a ver el último, pero aquí me voy a detener un poquito en algunas cosas que Dios me habló. El punto número 5 es recordar su cuidado nos lleva a la gratitud y adoración. ¿Sí? Muchas veces no recordamos el cuidado de Dios. Y yo me puse a pensar así como cuántas veces la Biblia habla de Dios cuidando a personas. Yo creo que todo el tiempo, en la Biblia todo el tiempo vemos historias donde Dios cuida de su pueblo, ¿verdad? Donde Dios cuida de sus siervos. Estaba, por ejemplo, viendo la vida de José el Soñador. José el Soñador pasó por una situación donde lo avergonzaron porque él no quiso tener intimidad con la esposa de Potifar, que era la persona que trabajaba con él. Y dice que lo metieron a la cárcel. Fíjense, primero sus hermanos lo venden, ¿verdad? Porque era como el consentido de su papá. Le hace un abrigo de colores, los hermanos lo venden con los madianitas, se lo llevan y hay Dios cuidándolo, ¿verdad? Lo quieran meter a un pozo para matarlo y de repente pasan los madianitas, no, mejor no hay que meterlo al pozo, mejor hay que venderlo como empleado, lo venden como sirviente. Ahí esta mujer, la esposa de Potifar, les dice que quería tener relaciones con ella, lo meten a la cárcel, pero todo el tiempo, tú ves el cuidado de Dios para con José. Dice la Biblia que en todo prosperaba porque Dios estaba con él. Estuviera en la cárcel, estuviera en donde él estuviera, él tenía a Dios y si tenía a Dios, lo tenía todo. Él le pertenecía a Dios y Dios siempre en el trayecto de toda su vida, aunque lo acusaron falsamente, aunque lo quisieron matar, siempre Dios lo estuvo protegiendo, ¿verdad? Elías, por ejemplo, también dice la Biblia que él estaba atemorizado. Él había hecho unos milagros tremendos, bueno, Dios a través de la vida de Elías, y dice que llegó un momento donde una mujer, Jezabel, dice que lo amenazó de muerte y él entró con ganas de morirse, entró en ganas de suicidarse, estaba debajo de un árbol y dice, y Dios mandó un ángel para que le fortaleciera. Y luego dice, de repente Dios mandó a cuervos para que le llevaran de comer. ¿Se acuerdan? Imagínate esos cuervos dándole de comer a Elías. Él deprimido, él atemorizado y Dios mandándole su protección, su favor. Otra persona que se me vino a la mente fue Moisés, ¿no? Desde niño ahí que lo ponen en una canastita y bebé y pues podía comérselo un cocodrilo, podía pasarle algo, se podía morir y Dios siempre cuidando de la vida de Moisés. Otra persona, a ver, ¿quién se les ocurre que Dios haya cuidado? A David lo cuidó. ¿Cuándo lo cuidó a David? Bueno, cuando peleó contra Goliat, cuando estaba huyendo de Saúl, ahí en el... ¿Mané? Pues sí, con el oso, con el león, cuando iba a atacar a sus ovejas. O sea, todo el tiempo disfrutando del cuidado de Dios. A Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? De hecho, eso es algo que Dios me estaba hablando mucho, porque como Daniel... ¿Sí se acuerdan ustedes quién era Daniel? Que era una persona muy sabia en Babilonia y todo eso, pero le tenían una envidia bien tremenda porque él iba siempre bien en todo y él era muy recto en todo lo que hacía, ¿se acuerdan? Entonces dos siempre buscaban así como meterle el pie para que cayera. Entonces buscaron la forma porque ellos vieron que todo el tiempo oraba y le dijeron al rey, rey, que firma un edicto de que todos aquí en la tierra le adoren solamente al rey. Dice, y si hay alguien que ore a otro Dios, que lo echen al foso de los leones. Y dijo el rey, pues sí, dice, pues vamos a hacer el edicto. Entonces lo agarraron en la oración, se lo llevaron y dice que el rey lo quería tanto, porque era una persona súper íntegra, que el rey mismo dijo, Daniel, que tus dioses te guarden, que tus dioses te salven, porque él no quería. Pero como él me había hecho un edicto, pues tenía que cumplirlo. Y dice que el rey fue el otro día y que le dijo que le empezó a gritar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, aquí estoy. Y dice que salió vivo y que luego echaron a sus enemigos al foso, ¿se acuerdan? Y dice que todavía no tocaban el piso cuando los leones brincaron y se lo comieron. Y eso es algo que a mí me impacta porque una vez, de hecho hice una prédica hace un tiempo que decía, Dios no te saca del fuego, pero te promete estar contigo en el fuego. Como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Lo mismo, ¿verdad? Ellos también los echan al fuego por no adorar a ese Dios, lo meten, sus enemigos se queman
y dice, y Dios estuvo con ellos. Dice que el mismo rey Nabucodonosor, cuando estaban en ese horno, dice que él dijo, oye, ¿no eché a 3? Entonces, ¿por qué estoy viendo a 4? Y uno es parecido al Hijo de los dioses. O sea, estaba en el fuego, pero no estaban solos en el fuego. Estaba en el foso, Dios no lo libró del foso, pero sí estuvo con él en el foso. Y eso es algo que a mí me impacta, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, aunque no nos libre de lo que tenemos que pasar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estaba pensando me puse a meditar un poquito y dije, ¿cuántas veces a mí Dios me ha guardado de cosas, no? Y justamente hace como una semana estamos platicando con mi esposa, con mi papá, estamos ahí, pues conversando de algunas cosas, y mi papá se acordó que cuando yo era chiquito me tomé unas pastillas para dormir. Entonces me tomé el frasquito y mi papá me tuvo que llevar al hospital. Dice que me veían así como bien mareado con sueño y que me iban a mandar a acostar, y si me hubieran llevado a dormir me hubiera muerto. Pero mi mamá de repente vio el frasco de las pastillas y dijo, se tomó las pastillas. Entonces ahí me llevan al hospital y me dice mi papá, de verdad, Dios te salvó. O sea, Dios te salvó porque por poquito y te hubieras muerto. Una vez también me acordé que me pasó algo muy chistoso, pero yo lo atribuyo a que Dios fue el que me guardó. Porque iba con un amigo como a las 11 de la noche, íbamos caminando de chavos, ¿no? Íbamos por el Calvario y por ahí estaban los jaguares y todos los, pues sí, así como la lacrita así de muchos tranzas y todo eso. Iba con un amigo caminando a esa hora y de repente nos sale un cuate con un cuchillo en la mano. Y cuando volteamos, pues está el cuate con el cuchillo y de repente no sé cómo se me ocurre abrazarlo. O sea, agarro y le digo, ¿qué óvole? ¿Cómo estás? Y lo agarro de la mano y lo abrazo y le digo, ¿qué? ¿Ya no has bajado al centro? Así fue, se me ocurrió decirle, ¿ya no has bajado al centro? Y se me queda viendo el chavo y guarda el cuchillo así. Y me dice, no, ya no he ido. Y yo así, ay, órale, pues me da gusto saludarte, a ver cuándo te veo y todo. Y ya me dice, oye, ya nos íbamos y me dice, oye, ¿no tienes un cigarrito? Ah, sí, te lo regalo, ¿no? Pero en ese tiempo fumaba, ahorita ya no, obviamente, ¿no? Pero en ese tiempo pues andaba chavo y andaba así. Entonces me llamó la atención porque mi amigo se quedó impactadísimo, ¿no? Entonces ya que nos íbamos caminando, mi amigo me dice, ¿a poco lo conoces? Y le dije, pues no, dije, nunca lo había visto, pero gracias a Dios, ¿no? Entonces yo vi cómo Dios, pues en cierta forma nos pone inteligencia, y ese cuate se quedó así frío, ya no supo qué hacer, y mi amigo se quedó impactado porque pensó que era mi super cuate y yo ni lo conocía, ¿verdad? Pero bueno, así nos hace. ¿Sí les ha pasado a ustedes también? Que a veces te va a pasar algo raro, no sé, y Dios te da la sabiduría, te da algo para que tú puedas salir del problema. Una vez en una camioneta iba echando carreras con un amigo, yo tenía 17 años, y mi amigo, sus papás le prestaban una Ram Charger y nosotros teníamos una Bronco. Entonces nos pusimos a echar carreritas en los puentes de Toyocán y no alcancé a frenar en la curva del Seguro Social. Entonces ahí me salí, se me poncharon 3 llantas y al dar la vuelta caí encima de un Atlantic. Y luego ya volví a caer parado, me llevaron al tribunal por poquito y me meten a la cárcel porque en el otro carro había un bebé. Entonces el bebé pues quedó muy, bueno, estaba mal, lo llevaron al hospital. Y ya dentro de todo, pues así se solucionó el problema. Yo con los amigos que iba, a un amigo se le cayeron 2 dientes, otro amigo quedó todo morado, pero gracias a Dios ninguno de nosotros se murió, ¿no? Y yo quedé bien, gracias a Dios. Entonces son de esas cositas que pasan en nuestra vida que decimos, híjole Señor, ¿cómo me pudiste haber guardado? Y otra más que a mí me impactó mucho, que cuando empezó la pandemia, yo empecé a entrar así como en un... O sea, ya teníamos la iglesia y todo, pero yo decía, híjole, viene la pandemia. ¿Y ustedes se acuerdan cómo era un bombardeo a nuestras mentes? ¿Sí se acuerdan? Que no, que ya todos se van a morir, que casi es el fin del mundo. Entonces yo recuerdo que andaba así como un poquito, la verdad, preocupado por toda la iglesia y así. Yo decía, Señor, ¿qué va a pasar en la pandemia? Pues primero ya no nos vamos a reunir, ¿qué va a pasar con la gente? ¿A cuántos no voy a volver a ver después de la pandemia? ¿Cuántos se van a ir? ¿Cuántos se van a quedar, no? Y me acuerdo que Dios me dio este versículo ese día y fue para mí algo que tocó muy fuerte mi corazón, que viene en Hechos 27, 24.
Hechos 27, 24, si me acompañan, dice, Hechos 27, 24. Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Y una versión de la Biblia decía, ninguno de los que va en el barco contigo perderá la vida. Entonces yo me agarré de ese versículo y toda la pandemia lo estaba declarando y creyendo, Señor, tú me dijiste que nadie de los que navegaba con nosotros iba a perder la vida. Nadie, ni uno. Hubo una persona que sí estuvo a puntito de aquí de la iglesia, todos los demás, muchos de los que iban con nosotros les dio, pero muy leve. Pero hubo una persona que fue Fede Camargo, que él sí. Por ahí anda de niños Fede. Ah, no, anda ahí Fede, ¿verdad Fede? A ver Fede, así como de un minuto platícanos. Ándale, pásale Fede. Un aplauso a Dios por la vida de Fede. Es que sirve niños Fede y luego por eso no anda por acá, ¿verdad? Es raro, bueno, a veces anda por acá Fede. Pero fuiste el que te dio así como fuerte, ¿no? Pero a ver como muy breve cómo pasó y cómo Dios se glorificó en eso. Pues lo que pasa es que como 20 días antes el pastor me había dicho que predicara y yo prediqué, estábamos por Zoom, de que la cruz de Jesús es una victoria para nosotros. Entonces yo desde esa perspectiva pues lo vi como que Jesús ya nos había dado la victoria, aunque pasáramos lo del COVID no nos iba a pasar nada. Y precisamente pasé lo del COVID, me puse muy grave. Cuando me llevaron mis hijos y mi nuera ya llevaba de saturación como 4 y ya no tenía signos vitales y les dijeron que esperaran 15 minutos o media hora para que yo muriera, que ya no podían hacer nada. Pero después a mi nuera Dios le dio una palabra que Él abre puertas que no pueden cerrar, y cuando entró a dar mis datos, una amiga de ella habló por teléfono y ella la conoció y le dijo, Mariana, ¿qué haces aquí? Y ella le dijo, no, pues es que mi suegro está bien grave y no lo quieren recibir. Entonces le dijo, espérame ahorita abajo, y por ella yo pude entrar al hospital. Luego me entubaron, pero sus amigas le empezaron a decir, está muy grave tu suegro, la verdad sí se va a morir, ya no se puede hacer nada. Pero bueno, ya el chiste es que estuve 14 días, el día 14 yo salí y salí bien, sin nada, y los doctores me decían, nosotros sabemos y estamos seguros que Dios estaba contigo. Y entonces los doctores también glorificaron a Jesús porque ellos sabían que había sido el que me salvó. Y Fede, lo entubaron. Ya estaba entubado Fede y bueno, pues Dios se movió de una forma, yo creí este versículo y decía, no se va a morir, porque ninguno de los que navega con nosotros se va a morir, ni uno, Señor. Y lo declarábamos y lo creíamos, pero sucedió algo bien padre porque en medio de esta situación, Fede en el hospital, entubado y a punto de morir, nos reunimos con toda la familia de Fede por un Zoom y les compartimos a todos y todos recibieron a Jesús. Y luego su papá partió con el Señor más adelante, a los 15 días, pero él ya había recibido a Jesús en su corazón. A ver, platica un poquito. Sí, pues ya yo le preguntaba, no me enojé ni nada, pero yo le preguntaba a Dios, ¿por qué yo me salvé y mi papá no? Y pues ya Dios me mostró que su propósito de mi papá se había cumplido, pero me dijo, aún en eso también fue una victoria porque tu papá ahora está conmigo. Entonces como que yo dije, pues sí es cierto, o sea, Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas, y yo entendí que mi papá estaba con Él y me quedé tranquilo. ¿Y luego qué te dijeron de la recuperación? ¿Cuánto tiempo iba a ser? Pues la recuperación ya empecé ahí, ya empezaba, yo juego luego squash y iba ya a jugar squash, me prohibieron, no, que estuviste bien grave y que no sé qué tanto. Y ya iba a mis caminatas de post-COVID cada mes, y ya iban checando mi saturación, y una vez me bajó mucho y no, siéntate, y vi que todos los doctores y enfermeros empezaron a correr, y decía, pues ¿ahora qué? Me dijo, no, es que ya te pusiste malo, y otra vez me mandaron oxígeno y un montón de cosas, y yo empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dije, no, yo no voy a hacer nada. Le digo a mi esposa, pues la verdad si Dios me sanó, Dios no hace las cosas a medias. Yo sí creo que Dios me sanó completamente y no voy a hacer nada. Y luego ya por ahí el oxígeno se echaba la culpa a Isemin y infra que Isemin, y total que nunca llegó el oxígeno. Llegó el otro mes y me hicieron una prueba más difícil con bicicleta, todavía no tenía yo el oxígeno, me preguntó el doctor, y ya después el doctor me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que tú estás re bien, dice, hasta en la bicicleta platicando no te cansas, si alguien que está mal luego se cansa, y ya vi tus pulmones están bien, ya te voy a dar de alta, y me dieron de alta. Sí, ya me dijo, lo que tu cuerpo quiere es ya hacer ejercicio, ya vete a hacer ejercicio. Sí.
Gracias, Fede. Pues un aplauso a Dios por la vida de Fede. La verdad no lo tenía contemplado que pasara Fede, pero mira, porque casi siempre está con los chiquitos, ¿verdad? Ya con los niños. Bueno, un aplauso a Fede también que cuida a sus niños chiquitos. Los que tienen niños chiquitos, ahí Fede está como líder y está con su esposa, su hija, y están cuidando de sus chiquitos, dándoles palabra, con escuelita dominical. Pues una bendición, Fede, ¿verdad? Dice, Fede, ahora sí le voy a servir bien a Dios con todo. Dice, esta segunda oportunidad que Dios le dio. Y la verdad que sí fue un súper testimonio, pero siempre Dios se glorifica en medio de las situaciones. O sea, dentro de todo Dios nos cuida, ¿no? Pero muchas veces nos podemos hacer la pregunta así como, bueno, pero ¿por qué Dios me permitió pasar por esto? ¿Sí nos ha pasado o no? O sea, sí sé que me cuida, pero ¿por qué Dios me permitió pasar por esto, no? Yo, por ejemplo, ahorita, como ustedes saben, hace mes y medio más o menos, me derrapé en la moto y me fracturé y se me luxó el brazo. Y la verdad, pues ha sido así como que el dolor fue el primer día porque me tuvieron que sedar para acomodarme. Se tardaron 20 minutos en acomodarme el hueso. Porque me decía el doctor, bueno, toda la noche no pude ni dejar dormir a mi esposa ni dormir yo porque era un dolor impresionante. Y es que aparte de que se me zafó el hueso, se me volteó. Entonces es lo que me dijo el doctor, dice, es que eso se arregla rápido, pero como el tuyo se te zafó y se te giró, dice, entonces tuvimos que, y luego aparte se había fracturado la puntita, me decía que es como un valero que entra, y me dice, entonces era como bien difícil. Yo cuando me sedaron, yo me acuerdo que vi así como un cuate, un osote así grandote, como de 2 metros, que llegó con el doctor, y la anestesióloga, y dije, creo que así me va a ir, ¿no? Entonces ya gracias a Dios me inyectaron algo y me quedé así como dormido, y abrí los ojos y me dijeron, ¿ya está su brazo, señor Luis? ¡Ay! Pero después hacía la semana los moretonzotes de todo lo que movieron y todo. Y bueno, gracias a Dios últimamente no me ha dolido, pero sí es así como la incomodidad, ¿no? Así de decir, ay, es que, por ejemplo, ahorita ya me puedo sacar la cartera, pero antes hacer esto me dolía muchísimo, ¿no? O agarrarme mis chinos y todo eso. Agarrarme el copete no es tan fácil como antes, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, son cositas que uno vive y uno dentro de uno dice, ay, Señor, pero ¿por qué permitiste, no? O luego yo digo, Señor, pero 30 años he manejado moto. Bueno, he manejado motocicleta, perdón. 30 años he manejado motocicleta, como para que me haya resbalado así y se me haya zafado. O sea, como que ay, ¿no? O sea, como que sí, se te viene a la mente ese pensamiento, ¿no? Señor, tú me hubieras podido haber librado de eso, Señor. Tú me hubieras, que no pasara por ese lugar, que no lloviera, porque era de noche y estaba lloviendo y con el casco no alcancé como a medir. Y eran las vías del tren, entonces como que la agarré de ladito y yo sentía como que las vías del tren estaban un poquito más adelante porque siempre paso por ahí. Entonces como que no le medí por la lluvia y todo eso y ahí fue donde me derrapé. Y fue así como de las de cámara lenta, ¿no? Y luego uno atrasito de mí se cae otro. Y luego media hora se cae otro. Pero yo fui el único que quedó así como estaba. Entonces yo decía, Señor, pero ellos se cayeron y yo no puse ni las manos. Y como que sí tenía, aunque creo en Dios y todo eso, pero pasamos por circunstancias donde nos queda como esa espinita, ¿no? De decir, Señor, ¿por qué lo permitiste o por qué? Aunque sabemos que Dios siempre tiene un propósito, pero como que algo queda en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Dios me sorprendió con este versículo que quiero compartírselos, que es Salmo 46:1. Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? O sea, la Biblia no dice, Dios te va a ayudar a que nunca pases por una tribulación. ¿O sí dice? Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ustedes deben de confiar en mí porque yo ya he vencido al mundo. Entonces este versículo me impactó. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, ¿vas a pasar por tribulación? Sí, pero ya no va a ser igual que cuando estaba solo. Porque Dios estará contigo en las tribulaciones, ¿verdad? Como por ejemplo lo que veíamos de David, lo que de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, como Dios no nos libra del fuego, pero está con nosotros en el fuego. Dios nos libra a lo mejor del accidente, pero está con nosotros en el accidente.
Dios no nos libra de pasar por un hospital como a Fede, pero está con nosotros. Decía Fede, a mí me impactó algo de Fede porque decía que él estaba pues casi en coma, estaba entubado, estaba así, y decía que el único versículo que se le ocurría es: todo lo que respire, alabe al Señor. Y decía, si respiro, puedo alabar al Señor. O sea, ¿te acuerdas, Fede? No, pues como no se va a acordar, ¿verdad? Decía, todo lo que respire, alabe al Señor. Y ahí en ese momento así, pues adorando y alabando al Señor como estés. Yo estuve, a mí lo que me afectó mucho fue que cuando me caí estaban saliendo de la prepa 3, entonces había un trafical y estaban como unas 200 personas ahí paradas esperando el camión, había mucha gente. Y lo que me afectó es que en lo que llegaron le hablé a unos amigos y todo eso, y en lo que llegaron fueron hora y media. Entonces yo estaba hora y media con el brazo zafado. Entonces yo me acuerdo que me andó del baño y yo dije, chin, y luego como estaba lloviendo, yo dije, ¿cómo le voy a hacer tan solo para ir al baño? O sea, no podía ni siquiera levantar la moto. Me llegó una persona y me ayudó. Pero dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces me fui y me crucé la calle así agarrándome mi brazo, y yo no sé cómo hice del baño, gracias a Dios pasé al baño, y hora y media fue cuando me recogieron. Entonces ya cuando llegué con el traumatólogo ya habían pasado casi 2 horas. Entonces cuando me lo quiso acomodar en frío, no, pues fue el dolor más impresionante que pude haber sentido. O sea, me daban ganas de ponerme a llorar. Y hasta me decían, yo sentía que te ibas a desmayar del dolor. Porque imagínate ahí queriéndote acomodar en frío, pues ya está imposible. Entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que quedar en el hospital, te tenemos que sedar al otro día, y sedado, pues ya te vamos a acomodar lo que te tengamos que acomodar, ¿no? Pero en esos momentos sí te quedas así como que, Dios. Y luego atravesándote en las calles así, con la mano así, dices, Dios, ¿dónde estás? Y la gente ni te ayuda, o sea, la gente es como que está cada quien en su rollo y nadie se está enterando. Hasta vi a un policía y le dije, oiga, es que siento mi brazo zafado. Lo tienes bien, güero. Lo tienes bien, güero. Yo, pues bien zafado, pero así está bien, ¿no? Y no, de verdad nadie te ayuda. Y le dije, oiga, pídame una ambulancia. No, no hay ambulancias. Dice, y aparte ahorita se va a tardar horas en llegar una ambulancia. Mejor ya vete a tu casa, me decía. Y aparte ya está lloviendo, ya estamos cansados de trabajar todo el día. Yo, que la canción, o sea, de verdad, nadie te ayuda, ¿verdad? Cero empatía. Pero pues ahí es cuando tú dices, Dios, ¿dónde estás, Señor, verdad? Pero ¿saben qué es lo más impresionante, que es a lo que voy como para cerrar el tema del día de hoy? Que Dios, o sea, como que de repente me pregunto, Señor, ¿por qué permitiste que pasara por eso? Y de repente, por ejemplo, estaba en un Walmart y vi una persona sin un brazo y era el mismo lado, ¿no? Y esa persona se veía que le acababan de cortar el brazo y tenía una venda. Entonces yo me le quedo viendo a ese cuate y dije, híjole Dios, a mí me hubiera podido pasar eso. Y yo dije, híjole Señor, gracias, ¿verdad? Luego de repente nos encontramos en un lugar a un señor que nos saludó y me dice, ¿qué te pasó en el brazo? Le dije, me pasó esto. Dice, a mí me pasó lo mismito. Me dijo, pero me fracturé la clavícula y ya no quedé bien, y me enseña y tenía un pico aquí en la clavícula, se le veía el picote, ¿no? Yo dije, híjole Señor, pues creo que dentro de lo que me pasó, creo que tú has sido bueno, ¿no? Porque me han dicho que mi recuperación va a ser al 100%, gracias a Dios. Pero lo último que me pasó, bueno, me dijeron como de 3 personas que se derraparon, otra persona que se derrapó en la moto, me enteré que se fracturó las costillas y le fue como en feria, ¿no? Pero la última, así donde Dios tocó mi corazón, así como que me dejó en claro cuánto nos cuida y cuánto nos ama. Estaba platicando con una señora y Fanny, mi esposa, le platicó a la señora que se me había fracturado el brazo. Entonces la señora estaba platicando con ella y me dice, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me fracturé y ya se me luxó el brazo y todo. Me dice, ¿y cómo te pasó? Le dije, me derrapé en la moto. Pero la mirada de esta señora fue así muy, como de mucha tristeza, y me acordé en ese momento que el hijo de esa señora hace 2 años murió por haberse derrapado en una moto. Le pasó lo mismo, se derrapó, se pegó en la cabeza y se murió. Entonces cuando vi la mirada de esta persona, fue así como decir, híjole Dios, híjole Dios. O sea, cuánto te alabo, cuánto te adoro, cuán hermoso eres, de verdad. Por eso le puse este título, cuando tú te acuerdas de la bondad de Dios, cuando tú te acuerdas del cuidado de Dios, no puedes sino despertar en ti esa alabanza y esa adoración.